Así que bienvenidos, y quería hacerles a ambos un par de preguntas con respecto a cómo su trabajo se relaciona al de David Monaki, porque la disciplina de la ecoacústica y la bioacústica es una disciplina que es global y también se desarrolla acá en Chile. Entonces quería preguntarle a ambos cómo sus trabajos se relacionan al de David Monaki y también cómo se diferencian. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a contestar a tu pregunta. No había visto el documental antes, algo supe del trabajo que hace Monaki. Bueno, y en relación a lo que tú me preguntas de qué se puede vincular o qué hay en común de los trabajos, te voy a responder primero por lo que veo de él, que para empezar creo que es una investigación científica. Veo que él tiene recursos, usos tecnológicos bastante avanzados, ¿cierto? Son recursos profesionales, aparatos, dispositivos de grabación, de tecnologías 3D. Y sí, ambos trabajamos en relación a lo que es la ecología acústica, al estudio de lo que es el paisaje sonoro, en la relación del sonido con los seres vivos y su entorno, el medio ambiente. También puedo decir que llevamos a cabo una documentación, ¿cierto? Archivar, una preocupación por preservar los sonidos de los paisajes sonoros que existen hoy en día. Al final, también ahí aparece que está dedicado a los niños, ¿cierto? Del futuro. Entonces también hay una preocupación mucho de lo que es la reflexión, sobre todo con los que vienen a futuro. También nos damos cuenta de lo devastador que puede ser lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir, pero ya está ocurriendo, el tema de la anulación de algunos territorios. En mi caso, que vengo desde Concepción, ocurre mucho con los humedales que han sido totalmente secados, drenados para construir viviendas. También pasa mucho con los bosques nativos, ¿cierto? La tala, eucalipto, el pino. Por último también creo que va con el tema de las aves que van saliéndose, buscan otros hábitats, y todo eso tiene que ver por la civilización, ¿cierto? Lo que está ocurriendo cada vez más tal vez con lo que es la contaminación acústica o la contaminación de las industrias, en el caso de las gaviotas. Sigo hablando ejemplos de mi ciudad, las gaviotas están llegando cada vez más a lo que son los edificios. Allá hay un edificio que es de Paicaví, en donde los habitantes se han congregado y quieren eliminarlas. Yo cada vez que trato de hacer rutas acústicas, de que salgo a grabar, como vemos acá en el caso de Monaki, con mis aparatos, trato de entender la diversidad, trato de entender a las gaviotas. La gente las quiere eliminar, las odia, que son bulliciosas, pero ellas están arrancando de su hábitat y no es por culpa del medio ambiente. Y por último, ¿alguna diferencia? Sí, los aparatos tecnológicos. Yo tengo algunos equipos profesionales, pero también me gusta mucho la construcción de equipos, microfonías. Fabrico micrófonos, hazlo tú mismo, que son hidrófonos para grabar bajo el agua, algunos micrófonos estéreos que pueden ser binaurales, ¿cierto? Para tratar de grabar en 360. Obviamente no es lo mismo que vemos acá, ¿cierto? Con estos aparatos, pero de alguna manera sirve, pero para mí creo que la gran diferencia es que el sensor es mi cuerpo. Hola, buenas noches. Primero que todo, muchas gracias, Nicole, por la presentación. Cuando tú me preguntas qué relación hay entre un David Monaki y yo, quiero buscar los puntos de encuentro.
¿bien? Porque es bueno levantar esa bandera. Yo creo que el enfoque reflexivo respecto al paisaje sonoro y a la herencia sonora que nosotros tenemos en un planeta Tierra, ¿de acuerdo? Desde nuestra vida como Homo sapiens, dentro de los 20.000 años que tenemos registrados, es un punto de encuentro. Si bien el enfoque es un enfoque claramente desde la ecoacústica, bien, un enfoque desde el estudio del paisaje sonoro, no ahonda finalmente en cuál es la ecología de los seres vivos que están ahí, ¿ya? Sí hace una muy buena identificación de los efectos antrópicos en estos bosques primarios de Ecuador, bien, entendiendo un bosque primario, un bosque que no ha sido intervenido, en que su relación con los seres humanos y la industrialización está completamente acotada. Pero muy bien se ve en el documental cómo es el impacto en un muy corto periodo de tiempo, cuando empieza la contaminación antrópica en franjas o bandas de frecuencia baja que limitan la comunicación acústica de los seres vivos. Los seres vivos tienen distintas formas de comunicarse. Una de ellas es la comunicación acústica. También está la comunicación visual, la comunicación química. Pero en un grupo, en todo el desarrollo de la vida, se generó formas de comunicación. Y el efecto es, no hay otra forma de decirlo, es horripilante, ¿ya? No logran encontrar sus nichos donde poder reproducirse, donde poder desplegar su vida. Hay que entender de que en los trópicos hay abundancia de alimentación, ¿cierto? Por lo tanto, pueden generar mayor complejidad en sus comunicaciones. Y eso, solo por efectos antrópicos, se ve completamente devastado. Eso es un punto de encuentro, ¿bien? Yo también salgo mucho a grabar, soy un tipo que pone muchas grabadoras y estudio mucho con un espectrograma. Si bien creo de que estamos sufriendo o somos consecuencia de una especie de ojocentrismo y no le tomamos mucho peso a la comunicación acústica que tenemos día a día, sí encuentro una gran diferencia. Yo me enfrento desde el paisaje sonoro y desde una casi de formación de oficio, que es la ornitología. Y es por eso que yo finalmente ando con unos binoculares entendiendo etológicamente qué es lo que pasa con estos seres vivos que a mí particularmente me cautivan, que son las aves. Yo veo la gran diferencia en eso, en David Monaki. Él no ocupa unos binoculares, no observa, no se relaciona con una representación para poder identificar cuál es la relación entre especies, ¿ya? Yo particularmente lo hago en una clase, las aves, pero hay interrelaciones con los anfibios, con reptiles, con peces, es decir, insectos, y para qué decir, con el ambiente donde se propagan sus señales acústicas. Perfecto. Quería comentar al público que el trabajo de David Monaki, el documental que vimos, en el fondo lo que explica es la teoría del nicho acústico, que es una teoría que fue postulada por el músico y ecoacústico Bernie Krause en el año más o menos 80, donde dio a conocer que las especies vocalizan en distintas frecuencias y distintas temporalidades para así formar una especie de cooperación, donde cada uno se puede comunicar sin interrumpir a la otra. Y eso se llama la teoría del nicho acústico. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a Cristiana en este caso, ¿cómo has visto esta teoría del nicho acústico funcionar en las aves en particular? Perfecto. Particularmente al hablar de nicho acústico uno tiene que tomar en consideración el espectrograma, es la visualización de las frecuencias, ¿bien? En torno al tiempo. Mis zonas biogeográficas de estudio están relacionadas con mi hogar. Yo nací en Santiago de Chile y me movía de niño en los pantanos de Batuco y en la cordillera. Los puntos donde yo más veo de que hay una especie de nicho acústico es en la precordillera, con aves endémicas de esta zona biogeográfica, con aves que son capaces de
comunicarse en frecuencias bajas, ¿de acuerdo? Con repertorios acústicos que están muy asociados a esas bandas de frecuencia, versus otras aves que son capaces de imitar, por ejemplo la tenca chilena, que es capaz de imitar y no logra llegar a esas frecuencias en que, por ejemplo, una turca, otra ave endémica, sí se logra comunicar, ¿de acuerdo? Dentro de este mismo endemismo local, la perdiz chilena también genera una vocalización que está completamente fuera de las bandas de frecuencias de estas otras aves. Si uno ve el paisaje sonoro en una vista de un espectrograma, claramente ve que no hay un solapamiento de esas frecuencias, ¿ya? A pesar de que, por ejemplo, uno puede ir acercarse a lugares cercanos, como puede ser la Quebrada de Ramón, o subir caminos farellones, y uno puede encontrar estas evidencias, si ven efectos antrópicos, solapamientos de estas mismas frecuencias. Particularmente antes de entrar a esta muestra, a este documental, conversaba con otro amigo de la ornitología y encontraba dentro de los sonogramas de que un ave muy particular que se llama el pidencito, que vive en los humedales, mejor dicho, muy acotados los humedales de Chile, su vocalización territorial, una de sus notas en las sílabas de sus frases de canto, se solapa completamente con el ruido de los aviones. Estoy diciendo de que cuando pasa un avión, esa ave vocaliza y se solapa las frecuencias. Por lo tanto, no sabemos cuánto impacto tiene el ruido de los aviones que pasan por arriba de un humedal llegando a aterrizar a Pudahuel, al aeropuerto Arturo Merino Benítez, y tampoco sabemos cuál es el impacto que va a tener el próximo año. Según entiendo, el próximo año se cuadruplica el tráfico aéreo. Por lo tanto, sobre los humedales de Batuco y Lampa pasarán 4 veces más aviones. ¿Afectará al pidencito? ¿El pidencito le costará encontrar pareja, describir sus territorios de nidificación? ¿Lo saben? No, eso no se sabe, ¿ya? Eso puede ser un acercamiento desde el nicho acústico que pueden encontrar. Perfecto. Y Valentina, te quería preguntar a ti, ¿cómo a través del sonido comunicas los conflictos ecosociales? Porque en el caso de David Monaki, él hace esto. En el documental no lo podemos ver, pero David diseñó el Museo Bioacústico, que es un espacio donde él proyecta los espectrogramas y el sonido para públicos en museos o en centros culturales, para acercarlos a esta realidad y a enseñarles un poco la teoría del nicho acústico. Entonces, quería saber cómo ha sido tu experiencia mostrando el sonido del mundo natural. Claro, yo me considero un poco activista sonora para denunciar un poco lo que está ocurriendo en mi región, del Biobío, con todo esto, sobre todo lo de los humedales. En el año 2013 yo tuve un proyecto en donde visitaba humedales y lagunas de mi región, y tuve la oportunidad de estar registrando la acústica de estos ecosistemas, y realmente fue maravilloso poder conocer y descubrir cosas que realmente veo ahora que no están quedando. Van a desaparecer, ya está pasando, está ocurriendo. ¿Y de qué manera lo puedo reflejar? Subo mi documentación, lo archivo, ya sea como en redes sociales, sitios servidores para alojar álbumes, y también está la creación ahora de una cartografía sonora que es abierta a todo el público, colaborativa, para que también las personas que quieran acercarse a esto de manera gratuita y accesible lo pueda hacer. Para mí es importante que la gente esté y que no se dedique al área del sonido, ni ingeniería, ni tal vez artistas, ¿cierto?, ligados a las artes sonoras, a las artes mediales, sino que abierto a todo el mundo. También llegar a lo que es la educación.
la educación formal, informal. También realizo algunos talleres para incentivar todo esto, lo que es divulgar lo que tenemos, lo valioso que es, lo bello. Y la cartografía creo que va a ser algo potente en ese sentido. Y esta nace también porque cuando comenzaba en el colectivo AUIR que tengo, la cartografía se llama auir.cl, costaba un poco que la gente se acercara o que conociera todo este mundo. Y me preguntaba de qué manera poder acercarme a esta gente, a que participe de los talleres, a que explore con el sonido, a que explore con el tema de la escucha, a ser consciente y reflexivo de lo que está ocurriendo acá. Y qué mejor que un mapa de sonidos. En Chile ya hay varios mapas de sonido y la gente no lo sabe. Entonces, además de acercarme a hacer talleres gratuitos, tengo otros proyectos en donde también la idea es incentivar a la gente a colaborar de alguna manera y poder ayudar un poco a estos ecosistemas que están sufriendo. Uno de ellos es el llamados sonidos, en donde convoca gente a una clase básica de microfonía, de acercamiento a lo que es la escucha, percepción. Y ha resultado muy, muy gratificante. Y creo que de esa manera se pueden lograr cosas también. ¿Cómo en el trabajo de ustedes han visto la contaminación acústica antropogénica? Si hablamos de industria, particularmente creo que los monocultivos son una barrera para movimientos de organismos vivos, ¿bien? Y eso genera ciertos espacios de ausencia de comunicación acústica en los seres vivos, particularmente ahí. Me ha tocado hacer ejercicios en monocultivos forestales y el escenario acústico es tristísimo. Y ese tipo de industrias creo que afecta mucho. Particularmente en términos de ya casi indirectamente, la minería también afecta en el uso de los recursos hídricos, como también en tronaduras. Nosotros tenemos esta muralla fresca y joven que es la cordillera de los Andes, llena de caminos y prospecciones mineras. Y particularmente hay mucho por investigar, por descubrir acústicamente sobre especies de aves particularmente que van a nidificar allá y nadie sabe dónde nidifican. Y particularmente estamos en una lógica, al igual como fragmentos de extinción, como comenta el proyecto de David. Estamos como con una cuenta regresiva de que en cualquier momento están poniendo una tronadura sobre una colonia de un grupo de aves que nidificado ahí por unas cientos de millones de años y sin saberlo, sin nadie evidenciarlo, sin nadie mostrarlo, pasan esos hechos, ¿ya? Obviamente que hay que levantar más datos, se necesita tener contraste de los paisajes y así también poder revelar lo que está ocurriendo. Bueno, el paisaje natural se ha ido perdiendo cada vez más al pasar los años. Sabemos que antes de la revolución industrial el paisaje sonoro de las ciudades se podía distinguir del sonido de la naturaleza, pero al llegar el siglo XIX, ¿cierto?, con algunas máquinas de la época, esto hizo que ocurriera algún tipo de inestabilidad sonora. Y actualmente también está ocurriendo. Ejemplos, actualmente en Concepción se están instalando muchísimas inmobiliarias por el centro de Concepción, edificios, muchos edificios. Entonces el ruido es demasiado intenso.
se mezcla con el tráfico y también produce alguna inestabilidad sonora y perjudicial para las personas. Cerca del Cerro Caracol, que es un cerro que tiene bastante diversidad, está la ciudad y se está construyendo estos edificios. Entonces eso también ha afectado de alguna manera a que las aves ya no estén cantando. Si pasamos por ahí, se escucha bastante poco. Y también ocurre en los cerros de la Universidad de Concepción, en donde se está haciendo un centro. Entonces, cotidianamente nos estamos encontrando con la contaminación acústica, incluso al subirnos a una locomoción colectiva. Perfecto. ¿Qué herramientas podemos utilizar para incorporar los impactos sonoros de los proyectos industriales en las evaluaciones de estos mismos proyectos? Tomando en consideración todo el conocimiento que existe detrás del análisis de espectrograma, ¿qué tipo de propuestas se puede hacer hoy en día para medir el impacto real de un proyecto industrial? Porque a veces a nivel visual uno no capta realmente el daño que produce tal industria. Bueno, es una muy buena pregunta, porque no sé si a ustedes o a ti te queda una sensación un poco casi depresiva de que todo se acaba, ¿cierto? Y eso pasa en el campo cuando estamos grabando y cuando vamos a los lugares y decimos, chuta, yo estuve hace 2 años atrás, en esta misma fecha, y sonaba de forma distinta. ¿Qué pasó? Pero en esos ejercicios es que aparece de que hay que empezar a evidenciar, empezar a armar una especie de líneas bases acústicas amarradas con mapeo sonoro y poder empezar a evidenciar cuál es la dinámica acústica que está existiendo en el territorio, ¿de acuerdo? Cuando aparecen carreteras, cuando se secan los afluentes, cuando un humedal que pende de un hilo se le deja de tirar un poco de agua porque aumentó un poco más la producción de naranjas a 2 kilómetros más allá. Yo creo que hay que empezar a poner sobre la mesa de que las evaluaciones de impacto consideren el paisaje sonoro como una herramienta de censo sonoro. Bien, esto nos abre la oportunidad primero a llenarnos de preguntas. Valga la redundancia y repitiendo como les comentaba, yo vengo del mundo de la ornitología, entonces yo escucho pájaros y me pasa de que cada vez no sé lo que son las cosas que están cantando, porque tampoco los repertorios de las aves están descritos y hay una cierta miopía de pensar de que todo ya se sabe. Entonces uno levanta una piedra y descubre algo. Al empezar a hacer censos sonoros, hacer una metodología, una sistemática, uno puede fácilmente, primero, hacer investigación científica, 1, 2, puede ser difusión, ¿de acuerdo? Y 3, uno puede ocuparlo como herramientas válidas para la conservación y la protección de lugares críticos para la biodiversidad. Yo tengo la bandera de mi patio, que es Batuco, y yo veo Batuco que cada vez se rellena, aparecen casas y es una pena ir para allá, pero es casi romántico ir a ver cómo se destruye ese lugar que anteriormente tú pasabas por un camino y era como entrar en una laguna que cruzaba un camino que cruzaba una laguna y hoy en día no queda nada. A mí me gustaría que se pudiese evidenciar un poco más eso utilizando la acústica en los paisajes sonoros. Valentina. El sonido sí o sí es un testimonio del empobrecimiento de la biodiversidad y a través de... Tu pregunta tenía relación con las herramientas que se pueden... Claro, en el fondo, ¿qué pasa con los proyectos industriales que llegan y no necesariamente toman en consideración el impacto sonoro que van a tener en el medio ambiente? Ocurre mucho, por ejemplo, con investigadores científicos
que realizan censos o algunos estudios, pero queda en manos de los especialistas. No se comparte en la educación, por ejemplo, que creo que es súper importante, o en los habitantes, en el común de las personas. Y eso es importantísimo que ocurra. Entonces, sí o sí creo que la herramienta del sonido es un testimonio importantísimo. Y eso. Me gustaría preguntarles a ambos también cuál es el llamado a las personas de esta sala para participar en esta disciplina, porque como bien tú dices, puede ser un poco deprimente también ver esto y darse cuenta de la extinción que estamos viviendo, y igual dan ganas de tomar esto en nuestras manos y hacer algo al respecto. Entonces, tomando en consideración lo que hemos aprendido hoy, ¿qué es lo que podemos hacer como ciudadanos para ayudar a frenar la extinción de alguna manera? Bueno, tal vez como dice Murray Shepard, un llamado a escuchar al mundo como si fuera una composición, a ser reflexivos también, conscientes de lo que hay y lo que tenemos. Muy buena pregunta. Yo creo que tenemos varias alternativas de cómo poder ver una forma de interactuar con lo que nos presenta David Monanke. Nosotros podemos fácilmente dejar de que la administración proponga y utilice herramientas que las distintas academias puedan presentar. Pero también nosotros desde una plataforma del ciudadano de a pie, del civil, que tiene una sensibilidad acústica y sonora, puede fácilmente participar de proyectos de conservación que están vinculados a esto mismo. ¿Bien? Hay ONGs por doquier, hay proyectos también sobre la mesa que se pueden empezar a hacer, y particularmente en términos de la acústica, hay un camino que está ahí para empezar a recorrer y empezar a investigar. A mí me gustaría, o es como casi un sueño, atendiendo de que toda la evidencia en términos de ornitoacústica, que por cierto, yo no sabía que no existía esta palabra ornitoacústica. Ornito es de aves, acústica, la ciencia que estudia el sonido. Toda la base de conocimiento de ornitoacústico está hecho desde los años 70, con un trabajo maravilloso que hizo don Guillermo Egli. Pero siento que con las tecnologías que llegan hacia nosotros, con celulares, micrófonos que son más asequibles, el desarrollo de microfonía nos invita a desarrollar proyectos colectivos de levantamientos masivos de datos. Es decir, si nosotros podemos entender solo el canto del chincol y todos sus dialectos que pueden estar en un territorio, podemos hacer un gran avance, pero no necesariamente por el gran avance entender los dialectos del chincol, sino por entender de que las raras también cantan distinto, de que llegan los fío-fío en tales fechas, de que pueden haber codornices que logran integrarse al gradiente rurales urbanas, tencas, es decir, se abre un espectro de investigación que está ahí, y no necesitamos tener un diploma ni un título, solo necesitamos tener un poco de conciencia acústica. ¿Bien? Insisto, hay proyectos sobre la mesa. A mí me gustaría que en los próximos años se pudiese generar de forma colectiva una especie de atlas ornitoacústico en que todos podamos grabar quizás 1 millón de veces el chincol, pero también vamos a grabar otras especies, y sin duda van a aparecer cosas interesantes. Ya hay una experiencia bien decidora en unos humedales al sur de Francia, en que hace cerca de 10 años atrás, estamos hablando de culturas, de países con cultura en ornitología, que tenían bases de conocimiento del canto de sus aves. Hace 10 años atrás cuestionaron todo y fueron a grabar todo lo que había en un humedal, y aparecieron nuevos anfibios, aparecieron nuevas especies de aves, subespecies,
repertorios completos de aves que no se conocían y estaban ahí. Entonces yo creo que la invitación es que si llega a sus oídos o a su vista un proyecto que relacione la acústica con el mundo natural, con la biodiversidad, participen, ya sea con celulares, están las cosas, están los proyectos.